A veces la vida te golpea cuando menos lo esperas. Era una mañana de martes cualquiera cuando llegó una carta a mi buzón, un sobre blanco sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa. Dentro había un cheque. 2.800 euros. Sin nota. Sin mensaje. Nada más. Al principio me reí. ¿Por qué quién envía por correo casi 3.000 euros sin decir una palabra? Pero cuando vi la firma al final, me empezaron a temblar las manos. Era su letra. El hermano de mi difunto marido, al que no veía ni del que sabía nada desde hacía más de 30 años. Oye, antes de seguir, si te gustan las historias reales llenas de misterio, traición y un toque de venganza, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Créeme, querrás quedarte hasta el final. Vale, empecemos desde el principio. Me llamo Evelyn Harman, tengo 58 años y, durante la mayor parte de mi vida, creí que conocía a mi familia, mi marido, mi hija y las personas que se suponía que me querían. Pero ese cheque de 2.800 euros lo cambió todo. Cuando era más joven, pensaba que el amor lo arreglaba todo. Conocí a Richard cuando tenía 23 años. Era alto, reservado y tenía esa forma encantadora de hacerte sentir que eras la única persona en la sala. Me enamoré de él más rápido de lo que nunca admitiría. Nos casamos en menos de un año. Construimos una vida juntos, o eso creía yo. Tuvimos una hija, Lena, y durante mucho tiempo, las cosas fueron bien. Richard trabajaba en una pequeña empresa financiera y yo gestionaba una panadería local. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Oh, eso me decía a mí misma. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Richard se volvió distante, pasaba noches enteras en la oficina. Dejó de hablar del trabajo, de sonreír en el desayuno y, de vez en cuando, lo pillaba mirando al vacío, como si estuviera en otro mundo. Una vez le pregunté, ¿pasa algo? Me dedicó esa sonrisita falsa y dijo, no, cariño. Todo está bien. Pero yo lo sabía. Algo no estaba bien. Los años pasaron y enterré mis dudas. Porque cuando has construido toda tu vida alrededor de alguien, no quieres ver las grietas. Haces como que no notas el olor a perfume caro en sus camisas. Haces como que no ves los mensajes de madrugada en su móvil. Haces como que no pasa nada porque la verdad duele más que la mentira. Y entonces, una mañana de invierno se fue. Un infarto, dijeron. Rápido, repentino, indoloro, al menos eso me contaron los médicos. Tenía solo 55 años. Lloré durante días, quizás semanas. Ni siquiera lo recuerdo bien. Pero el duelo tiene una forma curiosa de despejar la niebla, y en esa niebla empecé a notar cosas. Extractos bancarios con cantidades que no cuadraban. Correos que nunca había visto. Una carpeta oculta en su portátil etiquetada como privado. Dentro había documentos, transferencias antiguas, cuentas secretas y un nombre que aparecía una y otra vez, Thomas Harman, su hermano mayor. El mismo hombre que envió ese cheque de 2.800 euros años después. Verás, Thomas siempre fue diferente. Richard apenas hablaba de él. Las pocas veces que lo hacía, solo decía, Thomas tomó malas decisiones. No quiero hablar de él. Pero ahora de repente todo apuntaba a Thomas, transferencias de dinero, firmas, incluso correos con archivos cifrados. No entendía nada, pero lo sentía, algo oscuro estaba enterrado bajo todo esto. Pasaron meses tras la muerte de Richard y la vida se fue calmando poco a poco. Hasta que llegó ese sobre. Cuando vi la firma de Thomas en el cheque, se me cayó el alma a los pies. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Y por qué 2.800 euros, una cantidad tan específica? No pude dormir esa noche. Me senté en la cocina, mirando el cheque bajo la tenue luz amarilla, con la mente dando vueltas. ¿Era dinero por culpa? ¿Una confesión? ¿O una trampa? Decidí encontrarlo. Empecé con direcciones antiguas, llamando a bancos, revisando registros de propiedades. En la mayoría de los sitios no había rastro de él, como si Thomas se hubiera desvanecido. Entonces, una noche recibí un correo. Era de un remitente anónimo. Asunto: merece saber la verdad.
Adjunto había una sola foto, una imagen de Richard y Thomas, juntos, tomada solo unos meses antes de que Richard muriera. Me quedé helada. Porque Richard me había dicho que no se hablaban desde hacía décadas. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse, las mentiras, los secretos, los momentos silenciosos que nunca tuvieron sentido. Respondí al correo. ¿Quién eres?, escribí. ¿Qué verdad? Pero no hubo respuesta. Durante los días siguientes seguí investigando. Y lo que descubrí me dejó la sangre helada. Resulta que Richard y Thomas eran más que hermanos distanciados. Eran socios en un negocio gestionando en secreto una cuenta offshore bajo el nombre de una empresa falsa. Y esa empresa tenía una inversora principal, yo. Mi panadería, la que había dirigido durante años, la que creía que era nuestro pequeño sueño familiar, había sido utilizada como tapadera para blanquear dinero. Mi marido había usado mi nombre, mi negocio, mi confianza, para encubrir algo en lo que yo nunca había estado de acuerdo. El cheque de 2.800 euros era de una de esas cuentas ocultas. Un resto de su trabajo sucio. Y si Thomas me lo había enviado, solo significaba una cosa. Quería que lo encontrara. Durante días no pude comer. No pude pensar. El amor de mi vida me había convertido en una criminal sin que yo lo supiera. Pero no soy de las que se rompen fácilmente. No cuando la vida te quema, o te conviertes en cenizas o renaces de ellas. Yo elegí renacer. Tomé ese cheque y lo usé como pista. El sello del banco en la parte trasera indicaba de dónde venía, una pequeña sucursal en Múnich. Reservé un billete de tren para la mañana siguiente. Hacía 33 años que no veía a Thomas Harman. Cuando entré en el banco y mostré el cheque a la cajera, me miró de forma extraña. ¿Viene por la cuenta del señor Harman?, preguntó. Sí, dije fingiendo calma. Desapareció unos minutos y volvió con un gerente, un hombre joven con traje oscuro. Lo siento, dijo con cautela, el señor Harman falleció la semana pasada. Me quedé allí sin palabras, sin aliento. Muerto. Y entonces añadió algo que me puso los pelos de punta. Pero dejó algo para usted. El gerente sacó un sobresellado con mi nombre escrito, otra vez con esa misma letra temblorosa. Dentro había una carta breve. Decía: Evelyn. Si estás leyendo esto, ya me he ido. Te debo más de lo que nunca podré devolverte. Lo que Richard te contó sobre mí era solo media verdad. No era el hombre que pensabas. El dinero todo era para protegerte, no para hacerte daño. Pero hay algo que necesitas ver. Ve a la antigua casa Harman en Bremen. Busca bajo las tablas del suelo del estudio. Ahí encontrarás la verdad. Sin firma. Sin fecha. Solo esas palabras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La antigua casa Harman, ese lugar llevaba décadas abandonado. No había vuelto allí desde que Richard y yo nos casamos. Y ahora, su hermano muerto me pedía que regresara. Tomé la carta y salí del banco. Fuera el viento era helado y mis manos no paraban de temblar. Una parte de mí quería tirar todo, quemarlo, olvidarlo, seguir adelante. Pero la curiosidad es peligrosa. Sobre todo cuando se mezcla con la traición. Así que volví a casa, preparé una bolsa pequeña y no le conté a nadie a dónde iba. Fueron 3 horas de coche hasta Bremen. Mientras el sol se ponía tras el campo alemán, mi corazón latía más fuerte con cada kilómetro. Esa casa había sido hermosa alguna vez, ladrillos blancos contra ventanas azules, flores en el porche. Ahora era solo un fantasma. Cuando abrí la puerta, el polvo voló por todas partes. El aire olía a moho y recuerdos olvidados. Entré en el estudio, la misma habitación donde el padre de Richard solía fumar puros y hablar de el honor de la familia. Y allí, en una esquina, estaba la alfombra vieja. La carta decía: bajo las tablas del suelo. Levanté la alfombra y empecé a arrancar los paneles de madera. Mis manos temblaban. Tras unos minutos encontré una caja metálica, oxidada y pesada. Dentro había un montón de fotos antiguas, un cuaderno de cuero gastado y una pequeña llave plateada. Se me cortó la respiración.
Las fotos estaban amarillentas y desvaídas, pero reconocí los rostros. Richard. Thomas. Y yo. Pero el fondo no era nuestra casa. Era un almacén, un lugar que nunca había visto. En una foto, Richard entregaba un maletín a un hombre cuya cara estaba medio oculta por las sombras. En otra, Thomas estaba a su lado observando, no con culpa, sino con miedo. Fui pasando las fotos una a una hasta llegar a la última. Esa me heló el corazón. Era una imagen de Richard, tirado en el suelo, inconsciente o muerto. Thomas estaba arrodillado a su lado, sosteniendo algo que parecía una jeringuilla. La fecha impresa en el dorso era una semana antes de que Richard muriera. Retrocedí tambaleándome, dejando caer las fotos al suelo polvoriento. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Estaba Thomas diciendo que mató a Richard? ¿O intentaba salvarlo? El cuaderno no me dio consuelo. Sus páginas estaban llenas de números, códigos de transacciones y notas breves. Pero una página destacaba, escrita con la letra temblorosa de Thomas. Descubrió lo de la transferencia. Dijo que lo expondría todo. No quería que llegara tan lejos. Mi visión se nubló. Mi mente gritaba mil preguntas. ¿Quién lo descubrió? ¿Qué transferencia? ¿Qué quería decir con tan lejos? Entonces recordé la pequeña llave plateada. La giré en mi mano, tenía grabado un número B17. Un casillero. 2 días después me encontraba en una estación de tren en Hamburgo, frente a una pared de casilleros antiguos. Mis palmas estaban sudadas, mi corazón latía como un tambor. Encontré el casillero B17 en una esquina. Mis manos temblaban mientras introducía la llave. Se abrió con un chasquido metálico. Dentro había un sobre marrón, grueso y sellado con cinta. Sin nombre. Solo una palabra escrita en letras grandes, confesiones. Lo abrí. Dentro había unas 20 páginas escritas a máquina, y una memoria USB pegada en la parte trasera. Empecé a leer allí mismo, incapaz de esperar. La carta comenzaba. Si alguien encuentra esto, que sepa que no maté a mi hermano. Pero sí lo vi morir. Se me doblaron las rodillas. Me hundí en un banco frío y seguí leyendo. Richard planeaba dejarlo todo, a ti, a Lena, el negocio. Dijo que estaba cansado de ocultar la verdad. Quería confesar a la policía sobre el blanqueo. Pensó que yo caería con él. Discutimos esa noche en el almacén. Le dije que estaba loco, que lo perdería todo. Él dijo que no le importaba. Entonces colapsó. Infarto, dijeron. Pero sé que no fue natural. Las pastillas que tomaba no eran las suyas. Alguien las cambió. Nunca descubrí quién. Apenas podía respirar. Mi marido, el padre de mi hija, el hombre con quien compartí mi vida entera, planeaba huir. Destruir todo lo que construimos. Evelyn, continuaba la carta, merece saberlo, el dinero no pretendía hacerte daño. Era su forma de protegerse. Esa panadería que tanto querías fue su tapadera. Usó tu nombre para mantener limpio el suyo. Cuando murió quise contártelo, pero tuve miedo. No lo maté, pero lo dejé morir. Y por eso nunca me perdonaré. Cerré el sobre, mareada. Todo mi mundo giraba. No me di cuenta de que alguien me observaba hasta que sentí una mano en mi hombro. Señora Harman, dijo una voz baja. Me giré. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido y ojos penetrantes. Me mostró una placa. Inspectora Kraus, policía de Bremen. Creo que tenemos que hablar. Me quedé helada. ¿Cómo sabe mi nombre? Llevamos meses siguiendo este caso, dijo. Las cuentas Harman. Blanqueo de dinero, transferencias offshore, su marido y su hermano estaban bajo investigación antes de que él muriera. Y ahora estás abriendo el último casillero conectado con ellos. Tragué saliva, forzando mi voz a mantenerse firme. No sabía nada. Lo juro. Me miró largamente, no con crueldad, sino con cautela. Te creo. Pero necesito que vengas conmigo. En la comisaría, copiaron los documentos y examinaron la memoria USB.
Contenía vídeos, grabaciones de cámaras ocultas. En un clip, vi a Richard y Thomas discutiendo en un almacén oscuro, sus voces resonando. Richard, no puedo seguir mintiéndole, merece saberlo. Thomas, nos arruinarás a todos, ¿sabes siquiera lo que está en juego? Richard, tú ya me arruinaste cuando la metiste en esto. De repente Richard se llevó la mano al pecho y colapsó. Thomas corrió hacia él, gritando por ayuda. El vídeo se cortó. La inspectora lo pausó, mirándome. Parece que tenías razón. No mató a tu marido. Entonces, ¿quién lo hizo?, susurré. Cruzó las manos. Creemos que alguien más estuvo involucrado, alguien con acceso a su medicación. ¿Tienes idea de quién podría ser? Abrí la boca y me detuve. Lena. Mi hija ayudaba a Richard a organizar sus pastillas cada mañana. Tenía solo 22 años entonces, empezando su formación médica. Ella se aseguraba de que las tomara. Mi estómago se convirtió en hielo. No. No podía ser. Esa noche me senté sola en mi coche fuera de la comisaría, mirando mi reflejo en el parabrisas. Cada verdad que descubría llevaba a otra mentira. Si Thomas no mató a Richard, y las pastillas fueron cambiadas, ¿quién tenía el motivo? Conduje a casa en silencio. La casa se sentía más vacía que nunca. Me serví una copa de vino y volví a abrir el cuaderno. Había algo que no había notado antes, una página al final con un número de teléfono garabateado en tinta roja. Debajo 2 palabras, ella sabe. Marqué el número. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Mamá? Mi pecho se apretó. Lena, ¿qué está tu número en el cuaderno de tu tío? Silencio. Luego un suspiro. Me preguntaba cuándo llamarías. Mis manos se helaron. Lena, ¿qué está pasando? Dime la verdad. Su voz se quebró. Papá no debía morir. Solo debía parar. ¿Parar qué?, exigí. Hacer daño a la gente, susurró. Estaba tomando dinero de clientes enfermos, pacientes con cáncer, mamá. Decía que era negocio. Le dije a tío Thomas que lo expondría si no paraba. La noche que murió cambié sus pastillas. No pensé que lo mataría. Solo quería que sintiera lo que les hacía a otros. Mi cuerpo se entumeció. La copa se me cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Tú, apenas podía hablar. ¿Tú mataste a tu padre? No, gritó. No quería. Intentaba hacer que parara. Tío Thomas lo sabía. Prometió encubrirlo, dijo que era mejor así. Por eso te envió el cheque, para que descubrieras la verdad. Para que supieras que ninguno de nosotros era inocente. No podía respirar. No podía pensar. Mi propia hija. Mi marido. Mi cuñado. Todos atrapados en una red de codicia, culpa y muerte. Y yo era la única que seguía en pie. A la mañana siguiente volví a Bremen. Entré de nuevo en esa vieja casa, pero esta vez no como víctima, sino como alguien que por fin entendía. Tomé cada foto, cada nota, cada archivo y los quemé en la chimenea. Ver las llamas devorar las mentiras fue liberador. Cuando la última página se convirtió en cenizas, susurré, adiós, Richard. Luego tomé la llave plateada y la tiré al río. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después llegó otra carta sin dirección de remitente. Dentro había una sola línea, escrita a máquina. La venganza no cura, Evelyn. Solo reemplaza una herida por otra. Sin firma. Pero reconocí esa letra. Lena. Había desaparecido tras nuestra última llamada. Nadie la había visto desde entonces. A veces me pregunto si ese cheque de 2.800 euros fue una maldición, el precio de la verdad. Porque cuando empiezas a desenterrar secretos familiares, no puedes sacar solo uno. Todos salen, uno tras otro, como fantasmas. La gente me ve ahora una mujer mayor sentada junto a la ventana, tranquila, calmada, tomando su té, y piensa que he seguido adelante. Pero no saben que cada vez que cierro los ojos, aún veo el rostro de Richard. La letra de Thomas. La voz temblorosa de Lena.
Y ese maldito número, 2.800 euros, grabado en mi mente para siempre. Porque ese fue el precio de conocer la verdad. Y lo pagué por completo. Pasé semanas intentando olvidar. Pero olvidar es un lujo que ya no tenía. Cada mañana, cuando la primera luz tocaba la ventana de mi cocina, traía las mismas preguntas inquietantes: ¿a dónde fue Elena y por qué envió esa carta? A veces imaginaba escuchar su voz en el pasillo, suave y temblorosa, llamándome mamá. Pero al girarme siempre era silencio. La policía buscó, por supuesto. Encontraron su coche cerca de la costa abandonado. Su teléfono había desaparecido. Sin signos de lucha, sin pistas. Simplemente se fue. La gente me decía que siguiera adelante. Volverá, decían. Pero en el fondo sabía que no quería que la encontraran. Una tarde, mientras el otoño se acercaba, decidí vaciar el antiguo estudio de Richard para siempre. La habitación había permanecido cerrada desde el día que murió. El olor de su colonia aún flotaba débilmente en el aire. Guardé en cajas archivos, libros viejos, fotos desvaídas, cualquier cosa que me recordara al hombre que una vez creí amar. Y entonces lo encontré. Escondida detrás de una pila de libros contables había una pequeña caja de madera que nunca había visto. No estaba cerrada, solo polvorienta y pesada. Dentro había varias cartas manuscritas. Todas dirigidas a mí. La primera decía: si estás leyendo esto, Evelyn, entonces te fallé. Me senté lentamente con las manos temblando y comencé a leer. Sé que me odiarás por lo que he hecho. Lo merezco. Pero necesito que entiendas por qué. Thomas no era el villano que crees. Él cargó con culpas que yo no pude asumir. Usé nuestra panadería para mover dinero para personas en las que no debí confiar. Cuando intenté parar, era demasiado tarde. Thomas intervino, no para hacerte daño, sino para protegerte. Le dije que ocultara todo bajo tu nombre porque nadie te sospecharía. Pensé que te estaba protegiendo. Me equivoqué. Y Lena, ella lo sabía. Descubrió todo. Dijo que quería arreglarlo. Nunca imaginé que tomaría cartas en el asunto. Si algo me pasa, prométeme una cosa, Evelyn, no dejes que ella cargue con mis pecados. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando sus últimas palabras. Durante años viví creyendo que estaba rodeada de monstruos, pero tal vez todos eran solo personas rotas intentando salvarse unas a otras de la manera equivocada. Doblé las cartas con cuidado y las puse de nuevo en la caja. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Pero la paz nunca dura mucho cuando los secretos aún respiran bajo la superficie. Una semana después, recibí una llamada de la inspectora Kraus. Señora Harman, dijo, encontramos algo que deberías ver. No sonaba urgente, solo titubeante. Eso me preocupó más que nada. Cuando llegué a la comisaría, me entregó una carpeta sellada. Dentro había fotos tomadas cerca de los acantilados del norte, la misma zona donde encontraron el coche de Lena. En una de las fotos, un pescador local estaba junto a algo medio enterrado entre las rocas. Una pulsera. Plateada. Pequeña. Con una inscripción, LH. Las iniciales de mi hija. Kraus habló suavemente. La encontraron hace 2 días. Pero hay más. Deslizó otro sobre. Había una nota dentro de una botella de vidrio cerca. Desplegué la nota con dedos temblorosos. La letra era inconfundible, la de Lena. Mamá. Lo siento. Nunca quise que nada de esto pasara. No puedo deshacer lo que hice ni enfrentar lo que viene después. Por favor, no me odies por desaparecer. Te quiero. Lena. El mundo se desdibujó a mi alrededor. Presioné la nota contra mi pecho, intentando respirar. Ya no había más preguntas que hacer. Ni misterios que resolver. Solo un dolor demasiado profundo para nombrarlo. Kraus puso una mano gentil en mi hombro. Seguiremos buscando. Pero tal vez sea hora de dejarlo ir. Dejarlo ir. Esas 2 palabras resonaron en mi mente mucho después de salir de la comisaría. Pasaron meses. Llegó otro invierno.
Vendí la casa, cerré la panadería y me mudé a un pequeño pueblo costero, tranquilo, aislado, el tipo de lugar donde el viento se lleva los recuerdos si lo permites. Los vecinos no preguntaban por mi pasado, y yo no lo ofrecía. Pasaba las mañanas caminando por la orilla, las tardes mirando el horizonte, preguntándome si Lena estaría allí fuera en alguna parte, viva, escondida, tal vez incluso libre. A veces la imaginaba sentada en una playa lejana, con la misma pulsera plateada brillando bajo el sol, una leve sonrisa en su rostro. Era la única forma en que podía perdonarla, creyendo que había encontrado paz, aunque no fuera conmigo. Una mañana fría, mientras revisaba el correo, encontré otro sobre, sin marcar, sencillo, casi idéntico al primero que había iniciado toda esta pesadilla. Mi corazón dio un vuelco. Dudé mucho antes de abrirlo. Dentro había una fotografía de una mujer frente a un pequeño café junto al mar. Llevaba un pañuelo al cuello, gafas de sol ocultando su rostro, pero la habría reconocido en cualquier parte. Lena. En el reverso de la foto, había una sola línea. Cumplí mi promesa, mamá. No cargué con sus pecados, los enterré. No había dirección de remitente ni pista de dónde venía. Solo esa fotografía, la prueba de que estaba viva. Me quedé junto a la ventana durante horas, con la foto temblando en mis manos. Por primera vez en años, sonreí. Verás, cuando lo pierdes todo, tu marido, tu hija, tu paz, empiezas a entender que sobrevivir no es seguir adelante. Es resistir. Es vivir con los fantasmas y aprender a hacer las paces con ellos. El mundo me lo había quitado todo, pero no podía quitarme mi verdad. Guardé esa foto en mi mesilla, junto a una pequeña vela que encendía cada noche. Ya no rezaba, solo susurraba su nombre y esperaba que el viento lo llevara a donde estuviera. A veces de noche oía las olas romper con fuerza contra las rocas, e imaginaba su voz en ellas, suave, lejana, pero aún mía. Unos meses después, abrí mi propio café en el pueblo. Nada sofisticado, solo café caliente, brisa marina y música suave. Lo llamé La Promesa de Harman. La gente a menudo me preguntaba por qué elegí ese nombre. Sonreía y decía, porque las promesas tienen poder, incluso las rotas. Una tarde, mientras limpiaba, entró una pareja de turistas, un hombre y una mujer de unos 30 años. El cabello de la mujer era más oscuro de lo que recordaba, su rostro más maduro, pero su sonrisa era la misma. No dijo nada. Solo se acercó al mostrador y dejó un pequeño paquete frente a mí. Dentro estaba una pulsera plateada. La misma que encontraron en los acantilados. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento el tiempo se detuvo. Lena, susurré. Ella sonrió suavemente con lágrimas brillando en sus ojos. Te dije, mamá. Volvería a casa cuando estuviera lista. No podía hablar. Solo estiré los brazos por encima del mostrador y la abracé. El café quedó en silencio, incluso las olas afuera parecieron detenerse. En ese momento todas las mentiras, todo el dolor, todos los años de culpa, ya no importaban. Porque ella estaba aquí. Viva. Y había encontrado el camino de vuelta. Esa noche nos sentamos juntas en el porche, viendo el atardecer desvanecerse en tonos dorados y rojos. Lena me contó todo, cómo fingió su desaparición, cambió su nombre, construyó una nueva vida lejos de las sombras de nuestra familia. Dijo que la fotografía fue su forma de despedirse, pero algo le dijo que yo no estaba lista para dejarla ir. Así que volvió. Hablamos hasta que salieron las estrellas, sobre Richard, sobre Thomas, sobre el perdón. Y por primera vez entendí que la venganza no nos había destruido. Nos había salvado, no porque corrigiera las cosas, sino porque nos obligó a enfrentar la verdad. La verdad nos liberó. Ahora, cada mañana, me despierto antes del amanecer, enciendo una vela y miro el horizonte. El mar ya no parece una tumba, parece una promesa cumplida. A veces Lena ayuda en el café. Otras veces solo se sienta junto a la ventana, dibujando rostros que nunca muestra a nadie. Ya no hablamos mucho del pasado. No lo necesitamos. Está escrito en el silencio entre nosotras, en la comprensión callada de que el amor, no importa cuán retorcido o herido, siempre encuentra un camino de vuelta. Y cada noche, cuando cierro el café y veo el sol hundirse en las olas, susurro las mismas palabras con las que todo comenzó.
Los secretos familiares nunca permanecen enterrados. Pero a veces te guían a casa. Luego giro el cartel a cerrado, apago la vela y sonrío. Porque después de todas las mentiras, todas las pérdidas y todo el dolor, finalmente tengo paz.